La Empresa, revista radiofónica del mundo de los empresarios. Un vehículo de comunicación para comentar las noticias relacionadas con la empresa. Escúchenos todos los martes a las 12:35 en la COPE. Patrocina Ficols Asesores, calle Pozo Dulce 16 de Ciudad Real. Pues aquí tenemos la cita con el programa de la empresa. Es primer martes de mes y ya saben que el primer martes de cada mes nos ceñimos a una tertulia económica donde abordamos esos temas de actualidad. Pero antes de entrar en materia, vamos con las últimas noticias que ha recogido Rosa Alcázar. La Empresa, resumen de últimas noticias. Y una de las últimas noticias son los datos del paro en Castilla-La Mancha. El paro bajó en el mes de diciembre en 6.611 personas en nuestra región y de este modo el año finalizó con 252.114 personas desempleadas en esta región, según los datos publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En Castilla-La Mancha, durante el año 2013, el paro descendió en 10.226 personas, es decir, la tasa interanual desde diciembre de 2012 hasta diciembre de 2013, alcanza el 3,90% en negativo, mientras que a nivel nacional se registró una caída de 147.385 desempleados menos, un 3,04% negativo. Bueno, hablemos ahora de los ingresos por tributos. Los ingresos tributarios crecen un 0,9% hasta noviembre, cuando estaba previsto un alza del 3,7% para todo el año. La fiscalidad medioambiental, más los cambios en el impuesto sobre hidrocarburos y en el impuesto sobre el carbón asociados a la misma, suman 1.932 millones de euros hasta noviembre, casi tanto como las medidas que afectan al IRPF, según el último informe mensual de recaudación de noviembre elaborado por la agencia tributaria. El IVA aumenta un 5,1% a pesar de que ya se ha diluido el efecto de la subida de tipos del año pasado. También crecen los impuestos especiales debido al fuerte crecimiento de hidrocarburos y a los sucesivos aumentos del gravamen sobre el tabaco y el alcohol. Hay bastantes expectativas para este año que acabamos de estrenar en cuanto a la reforma fiscal. El ministro de Economía ha asegurado que en la reforma fiscal en la que está trabajando el Gobierno no se contempla una reducción del IVA, aunque señaló que incluirá medidas orientadas a rebajar la subida del IRPF que se implementó a finales de 2011. Por otra parte, aseguró que en 2014 se producirá un aumento neto de empleo en España, superior incluso a lo proyectado cuando se elaboraron los presupuestos generales del Estado para este año 2014, por lo que se reducirá la tasa de paro. Así señaló que el Instituto de Crédito Oficial ha aumentado un 20% la financiación a las pymes en 2013, con una situación al alza en el segundo trimestre del año pasado. Bueno, y el balance de cuentas, sobre todo referentes a la Seguridad Social. Las cuentas de la Seguridad Social arrojaron un saldo positivo de 943 millones de euros en los 11 primeros meses del año, cifra un 65,8% inferior a la del mismo periodo de 2012, cuando el superávit se situó en 2.756 millones, según datos difundidos por el Ministerio. Los ingresos por cotizaciones sociales sumaron hasta noviembre un total de 90.110 millones de euros, un 2,8% menos que en el mismo periodo del año anterior. El departamento que dirige Fátima Báñez achaca este recorte al descenso de las cotizaciones de los ocupados en un 1,66% y a la bajada de los desempleados en un 12,54%. Bueno, pues hasta aquí este capítulo de noticias. Vamos a entrar ya en esta tertulia económica. Alberto López, socio de Ficolsa, buenos días. Buenos días. Y Jesús Algara, buenos días. Hola, buenos que nos días. acompaña muy a menudo en temas también de economía y de seguros. Bueno, tenemos un año por delante, nos lo pintan muy bien. Vamos a ver cómo se presenta económicamente hablando, impuestos, que nos tememos lo peor, la reforma laboral. Yo dejo todo esto sobre la mesa. Empieza Alberto. Bien, realmente el año es un año de tránsito, será un año de tránsito. No esperemos grandes cambios, puesto que tanto en relación a los impuestos como en relación a los incentivos y demás, salvo algunas novedades que ha introducido la ley de emprendedores, realmente el 2014 es un año de prórroga. Un año de prórroga de lo que comenzó el año 2011. Pensemos que en IRPF, por ejemplo, un ciudadano que ganara 30.000 euros al año, con motivo de la reforma del IRPF el año 2011, en estos 3 años, de 2012 a 2014, va a pagar unos 746 euros más de lo que habría pagado de no haber subido
los famosos 7 puntos que se pretenden volver a recuperar, 7 puntos marginales. Ya veremos cuándo. Se pretende volver a recuperar el 2015. Ajá. Por eso decimos que es un año de tránsito. Es un año en el que lo que esperamos es que la economía no baje más. Ya hemos dicho aquí en anteriores tertulias y en programas que no se aprecian síntomas de más caída, que parece que se ha llegado al fondo, que el tercer trimestre, y ahora veremos el cuarto cuando ya veamos datos también en el despacho, parece que ya no son cifras peores las de este año que las del año pasado, hablando de este año todavía, refiriéndome al 2013, y la ilusión que se tiene a nivel empresarial y profesional es que al menos ya se ha llegado a una base del descenso. ¿Hemos tocado fondo? Bueno, habría que verlo por sectores, pero yo creo que globalmente puede ser que sí. También dicen los empresarios cuando llegan al despacho que si es que se puede bajar más. Bueno, todavía se podría bajar más. Pensemos que estamos con un país grande, un país que su propio mantenimiento y su propio día a día da para bastante, ¿no? Pero fíjense que esos 7 puntos de IRPF que se perdieron, marginales, que se perdieron en el 2011, en esos 3 años han supuesto mucho dinero todos los años en muchos bolsillos. Piensen los 30.000 euros multiplicados por muchas familias y que han faltado los 60.000 euros, los 746 euros que han supuesto de fiscalidad diferencial. El ahorro, pues el ahorro sigue igual. El ahorro prometen que volverá a ser el 21, los tipos que ahora mismo en lo que era la tributación del ahorro estaban del 21 al 27, aunque las plusvalías generadas a más de un año no las van a tocar. Por tanto, seguimos también con un año igual. El ahorro seguirá siendo igual, de caro o de barato, supuestamente de caro. De hecho, del 21 al 27, que se saltó el año 2011, pues había una gran diferencia. Sí hay algunas ayudas en el sentido de que el que invierta en una empresa de nueva creación, los Angel Bullshit, estos que se dicen los que apoyan la iniciativa, tenían un 20% de lo que invirtieran en empresas, iniciativas privadas de inversión y demás. Pero yo de estos casos conozco muy pocos a nivel cotidiano y a nivel real. No conozco inversores que invierten en sociedades que se constituyan y que pretendan bonificarse con eso o reducir el 20% en su tributación. Sí que existen incentivos, que ya lo hemos hablado aquí en otros programas que se mantienen, pues la deducción del 10% en las inversiones que hagan las empresas de reducida dimensión, la no limitación de la deducción de I+D más I en las sociedades, y bueno, y el 15% de tipo reducido en las sociedades que empiecen. En definitiva, el año es un año de continuidad. Lo del criterio de caja va a afectar a muy poca gente. De 2,3 millones de posibles afectados, no creemos que lleguen a ser más de un 10% los que lo hagan. Realmente lo harán los que les influye mucho, pero tampoco el criterio de caja en las empresas que cobraban y pagaban con regularidad y con plazos razonables les influía tanto, aunque pues se haya vendido como la panacea del cambio de la tributación en el país. Eso te iba a preguntar yo, Alberto, ¿por qué una medida que a priori estaban reclamando muchas empresas, autónomos, y que parecía una medida positiva, al final se va a adherir tan poca gente, tan pocas empresas? Vamos a aclarar que el criterio de caja es exactamente el no pagar el IVA por anticipado a las empresas, ¿no? En definitiva es pagar el IVA repercutido a Hacienda cuando se cobra y no cuando se recibe la factura, y deducir el IVA soportado cuando se paga, no cuando se recibe la factura en principio. Bueno, hay tantas medidas que se venden como la panacea y que luego no influyen en la economía real de verdad, y esta puede ser una de ellas. Realmente el criterio de caja, ya lo hemos hablado aquí, sí, va a afectar mucho a las empresas que tardaban en cobrar mucho a los clientes y tenían que reconocer el devengo del IVA en el momento que recibían la factura. Pero el que no tenga grandes retrasos en el cobro de las facturas, realmente, si el plazo de cobro y el plazo de pago es acorde, y la complicación burocrática que supone y el seguimiento que va a tener, va a complicar mucho más que beneficiar al planteamiento del que se quiera coger. Y luego están las grandes empresas que no están ayudando a que cambie el criterio, las pequeñas. Las estimaciones de que no va a ser más del 10% obedece primero a que el efecto práctico no es tan grande como se creía, y en los que lo es, el proveedor de turno, el gran proveedor de turno, te lee la cartilla hablando vulgarmente y te dice, bueno, pero tendrás que buscarte otro porque a mí no me interesa el cambio de régimen. Con lo cual te están obligando. A pesar de que Hacienda decía que iba a vigilar el asunto. A nivel de despacho,
realmente el número de empresas que efectivamente se verían beneficiadas no son tantas. Realmente quizá no sea más del 10% de que será incluso menos. Se habla. Bueno, y se anuncian de todas maneras impuestos para este año, ¿no? Porque Montoro no deja de pedir. Pero habla siempre de impuestos que tienen que ver con la ecología o con el medio ambiente. Sí. Pero nunca no se atreverán. De hecho, hay un impuesto que está dando vueltas y es la subida del IVA sanitario y no se atreven y Europa nos tiene ya percibidos. Del 10 tiene que pasar al 21 y no se acaban de decidir hacerlo y estamos ya supuestamente apercibidos de que tenemos que hacerlo. Se hablaba también de la petición que hay de que baje el IVA al sector cultural, a cines, sí, a todo esto. Sí, pero eso yo no me consta, ni lo veo y no creo que sea este año, y ojalá y lo fuera, pero no creo que sea este año el año en que se produzca, porque, repito, la idea con la que hemos empezado es un año de tránsito y todos esperamos el 2015 en un año en el que realmente se produzca una reducción de impuestos reales, sobre todo el del bolsillo del IRPF, sí. Y si algún IVA hay que tocar, pues a lo mejor entonces lo toquemos, a cambio de subir el 21 del IVA sanitario, que se nos están esperando. Yo estoy de acuerdo con Alberto, los impuestos por desgracia no van a bajar este año, va a ser efectivamente un año de tránsito. Es cierto que en el 2015, que además es año electoral, no nos olvidemos, sí que van a bajar los impuestos. Claro, el ministro de Guindos ha dicho que se va a bajar el IRPF. Efectivamente, seguramente se apruebe este año, pero con fecha de efecto 2015. Por supuesto, eso está claro. Como la mayor parte 2015. De la gran reforma es una reforma pensando en el 2015. Efectivamente, va a haber una reducción importante a la hora de cobrar el plan de pensiones de una sola vez, una reducción del 40%, como hubo hasta el año 2006. Pero ojo, también se aplicará en el 2015, aunque se apruebe este año. Entonces, Alberto lleva razón. Por desgracia no baja. Y hay un aviso a navegantes de las comunidades autónomas. Ellas sí que van a subir los impuestos porque es patrimonio y sucesiones y donaciones son un gran campo de recaudación para las autonomías. Y ya los estudios que se tienen a nivel de COE y de análisis del efecto de la información que se tiene también en Hacienda es que patrimonio va a incrementar un 54% su recaudación a nivel autonómico y sucesiones y donaciones pues no menos del 15%. Esta es una media de todas las comunidades y salvo Navarra que parece que no quiere afectar a sus ciudadanos. Hay un añadido de impuestos a nivel autonómico, eso no tengamos la menor duda. Por la vía de las autonomías nos van a venir los patrimonio impuestos este año. Y sucesiones y donaciones van a subir en casi todas las comunidades y ese ámbito de financiación añadida es fundamental para las autonomías ahora mismo. Entonces ahí tránsito, salvo en las autonomías que no hay tanto tránsito. Ya. Bueno, ¿y el tema de la reforma laboral? Hombre, la reforma laboral se debe seguir ahondando en ella. Hay pues ya algunas propuestas por parte del gobierno. Se va a flexibilizar todavía más en la contratación de trabajadores, sobre todo a tiempo parcial, y creo que va a ser positiva en todos los ámbitos. Por ejemplo, en los contratos a tiempo parcial en España tienen mala fama. Es cierto que ojalá todo el mundo pudiese tener contratos a tiempo completo, pero tenemos un ejemplo en Europa que nos debe hacer reflexionar al respecto. Holanda. En Holanda casi el 50%, exactamente el 49,8% de los contratos son a tiempo parcial. Holanda solamente tiene un 7% de paro. Y ojo, una de las rentas per cápita más altas de toda Europa. Entonces, en un momento dado, el contrato a tiempo parcial puede ser una excelente solución para que haya más trabajo. Imaginaos, por ejemplo, un matrimonio en el que ambos estén a tiempo parcial, pues seguramente serán mejor que un matrimonio en el que uno de los dos esté en paro. Lo que pasa es que tenemos que cambiar quizá también un poquito la mentalidad. En este país hemos estado acostumbrados a trabajar en una empresa y jubilarnos en ella, y eso ya va a pasar a la historia. La reforma ya es un hecho. El día 5 de diciembre la modificación de la legislación que regulaba el contrato a tiempo parcial pues se ha visto ya producida. De hecho, pues del 15% del que se podía ampliar la jornada, ya ahora se puede ampliar hasta el 30%, incluso hasta un 60% si el convenio lo permite, con lo cual fíjense el margen de flexibilidad que tiene y que se produce sobre un contrato que puede crecer hasta el 60% del tiempo que tenía en origen, y con un aviso que pasa que antes era de 7 días y ahora es de 3.
Yo, como bien decía Jesús, creo que no hay que hacer ascos, hablando vulgarmente, a lo que es trabajar. Y que la mentalidad la tenemos que cambiar, pues sí, pero Jesús decía ese dato. Yo me consta que en la OCDE la media de los contratos de jornada a tiempo parcial oscila entre el 25 y el 21%. Él tenía el caso de Holanda, que lo tiene más estudiado. Ojo, aquí estamos ahora mismo en el 15%, por las estimaciones que tenemos. Muy importante la cantidad de empleo que se puede generar, y supongamos que llegáramos al 50% de Holanda. ¿Cuánto cantidad de empleo? Empleo que no tiene por qué ser basura. Vamos a ver, si la retribución es razonable, las prestaciones sociales se cubren y la condición laboral es digna, que el trabajo esté fraccionado, porque claro, puede ser, ya se pueden tener más de un trabajo, definitivamente. O sea, claro, que no es a lo que estamos acostumbrados, que suena políticamente incorrecto. Yo ya no sé. De todas maneras, que le pregunten a cualquier parado si prefiere estar parado o estar trabajando a tiempo parcial, ¿no? Lo que no puede ocurrir es lo contrario, que por no poder tener una flexibilidad de contrato a tiempo parcial, no haya contrato de ningún tipo. Y esto es así. Y también es positiva la reducción de 42 contratos a 4, sí. Perdidos en tanto número de contratos al final. Así que yo creo que el seguir ahondando en la reforma laboral al final va a ser positivo para la creación de empleo. Ojo, coincide actualmente todo el mundo, ya no solo los ministros, o sea, los políticos, sino empresarios, analistas, en que posiblemente la creación de empleo este año que acaba de empezar va a ser bastante superior a lo que se había previsto inicialmente. Y ese es un muy buen dato. Igual que es un buen dato tener la prima de riesgo por debajo de 200 puntos y algunas cosas más. Yo creo que va a haber una evolución positiva en el empleo y que puede ser un buen año, con siendo prudente, porque efectivamente la economía no va a acabar de despegar a crecimiento del 2 y el 3%, pero sí que posiblemente podamos tener noticias positivas. Es importante en este sentido también el IPC, ¿no? Cómo se vaya comportando el IPC, ¿verdad? Efectivamente, porque hemos tenido el IPC más bajo de nuestra historia. Este año pasado ha sido solamente un 0,2%, cosa que, por ejemplo, beneficia mucho a los pensionistas, porque el año pasado se les subió un 1%, este año va a subir un 0,25%, pero claro, con una inflación del 0,2% no se pierde poder adquisitivo. Y bueno, ya las familias también les permite tener ese mayor poder adquisitivo. Pero ojo... No es bueno que el IPC esté tan bajo. Exacto. Tenemos que tener en cuenta un dato. No hay consumo. Luego, a las personas que están endeudadas, tanto personas físicas como pymes, e inclusive al propio Estado le perjudica, porque cuando el IPC está más alto, esa deuda se va diluyendo. Y no nos olvidemos de las recomendaciones del Banco Central Europeo, que igual que dice que superar un 2% de IPC es negativo, traspasamos una línea roja. Y ojo, en los últimos 11 años en España ha habido una media del 2,8 de IPC, de media. Hemos tenido años del 3,7, del 4,1, del 4. Es un IPC muy alto. También es verdad que no debe estar por debajo del 1. Primero por los riesgos de deflación y luego porque un IPC ideal será el que esté entre el 1 y el 2%. De hecho, en España la previsión para este año es un IPC del 1%. ¿Se conseguirá al final? Yo creo que sí. Sí, porque lo fundamental para la pequeña empresa, para la economía, es que haya consumo. Claro, aquí hay dos parámetros a nivel económico, y es que el crecimiento económico, el abandono de la recesión o de la crisis, de la recesión económica es una cosa, y el crecimiento del empleo es otra. Aquí, cuidado que pueden ir por caminos distintos, aunque tengan que ver mucho una con otra, pero puede ocurrir que se solucione algo el tema del crecimiento y no tan rápido se soluciona la creación de empleo. Por eso, lo de la reforma que hemos hablado, el efecto del IPC y demás, puede tener efectos en varias direcciones. Pero lo de la reforma laboral, insistimos en que en el marco económico de poca inflación y de una economía recuperada, si conseguimos tener una mentalidad de que lo que hace falta es trabajar en condiciones correctas y dignas, pero de forma fraccionada, estamos saliendo de un nivel de desempleo que hay quien dice que tardaremos en recuperar más de 10 años
del que veníamos, y de colocarnos en los 6, 7, 8% de los que tradicionalmente están los países avanzados y más avanzados de la OCDE. Vamos a mirar entonces con buenos ojos este año que acabamos de estrenar. ¿Vamos a ser positivos? Sí, yo creo que sí. Además, sí, yo también lo soy. El precio de la deuda se está reduciendo, eso, y el Banco Central Europeo penaliza que los bancos compren deuda, con lo cual ese dinero también puede empezar a revertir en las empresas. Es importante. Positivos. Yo también soy positivo y no creo que haya ningún parámetro que estropee en el punto en que estemos este año que viene. Salvo imprevistos, ¿no? Salvo imprevistos o alguna noticia de estas que colaterales que nos pueden afectar. Bueno, pues ojalá esa esperanza que tenemos se cumpla. Nuestro espacio de la empresa hoy dedicado a la tertulia económica. Ya saben, el próximo martes, como siempre, de la mano de Ficolsa Asesores, estaremos aquí de nuevo. Buenas tardes.